Iniciamos las orientaciones de la asignatura Educación Cultural y Artística en la semana número 14. Bueno, vamos a iniciar entonces. En esta semana se propone trabajar en un tema llamado, las manifestaciones artísticas en la evolución. Vamos a utilizar unas técnicas de información, de organización de la información, con un método sencillo llamado la evolución. Bueno, aquí vamos a ver más o menos, ¿no? Imaginémonos nosotros que estos símbolos representan aspectos sociales, aspectos culturales, de pronto aspectos que tengan que ver con la parte artística, científica también. Estos son los símbolos que generalmente a uno se le viene a la mente la idea de qué se trata. Por ejemplo, aquí podemos ver unas máscaras, ¿no es cierto? Podemos distinguir que se habla de teatro. Aquí vemos nosotros una pluma en un dispositivo táctil. Probablemente distingamos que es un diseño gráfico digital, es decir, cómo crean las caricaturas, los gráficos hoy en día. Pues las personas manipulan un lápiz óptico o lápiz digital, hacen su diseño de su gráfico en esas pantallas y esto llega a la computadora y se procesa. Aquí vemos unas piernas, unos pies, ¿no es cierto?, de probablemente una bailarina, ¿no, verdad? Entonces se nos viene a la mente el ballet, ¿no es cierto? Acá vemos una especie de paleta de colores. Entonces vamos a imaginarnos que estamos hablando de un pintor o de pintores. Y así podemos ir nosotros ir sacando una conclusión de cada imagen, más o menos, qué se nos viene a la mente o qué podría tratar de querer mostrarnos o es un concepto amplio de lo que esa imagen, tan solo con esa imagen podemos distinguir. Aquí, por ejemplo, vamos a ver el tema del cine, ¿no? Una obra artística del cine. Aquí vemos una pluma y un tintero. Entonces, debe ser alguien que es un escritor. Aquí hay una arpa, ¿no es cierto? Podríamos decir tres cosas, o que el arpa que está aquí es una música de pronto andina, una música peruana, por ejemplo, es bien reconocido las arpas en la música peruana, o podríamos decir que también es un arpa de Los Ángeles, ¿no es cierto? O quien quita, de pronto puede ser un arpa, el arpa de Cupido, ¿no? Que está tocando la música, la melodía del amor. Bueno, y así tenemos un poco de imágenes, muchas imágenes a que nos pueden dar la idea de qué se trata. Esta es una especie de simbología Esa artística. fue la primera que yo Simbología no le pusieran artística. a la semana. Perdón, un ratito, voy a silenciar. ¿Qué pasó por ahí que me hacen bulla? Porque primero como dijo que solo Ay, sí, Juan Carlos Pérez, me hace mucho ruido. Bueno, ahí estamos, ya le silencié. Bueno, y aquí podemos ver muchas, ¿no? Yo les coloqué unas imágenes, no solo de la parte artística, sino también de la parte científica, ¿no? El módulo de educación artística nos propone de que hagamos un análisis de algunas simbologías científicas también. Aquí, por ejemplo, podemos ver un archivador, aquí podemos ver una impresora, un CPU, de pronto aquí una radio, o parece un router también, un wifi. Aquí podemos ver un mouse, ¿no es cierto? Bueno, hay algunas cosas que de pronto ya solo con observar sabemos para qué sirven. Por ejemplo, aquí vemos una antena parabólica, para algo ha de servir, ¿no? ¿Verdad? Aquí vemos otro dispositivo electrónico que de pronto, para los informáticos, nosotros es fácil identificar. Es un switch que es de puros puertos de red para conectar ahí cables para internet. Aquí vemos un teclado, aquí vemos un monitor, aquí vemos un sobre con una arroba que significa correos electrónicos y aquí vemos un CD. Entonces, usted lo que tiene que hacer en esa tarea es escoger cualquiera de estas imágenes, las que haya pasado viendo, las que ahorita acabé de explicar de qué se trata, o alguna imagen que le llame la atención
Y lo que va a construir usted es una obra. ¿Qué es una obra? Bueno, es un trabajo artístico que usted va a desarrollar en cualquier índole. Por ejemplo, yo aquí les coloqué un ejemplo de un índole técnico, o sea, la tecnología. ¿Cómo va evolucionando ese dispositivo? ¿Cómo va evolucionando esa imagen? Por ejemplo, si hablamos de los celulares, los primeros celulares que salieron en la historia en los años 1950, 1970, eran algo así como parecido a estos dispositivos, grandes, ¿no es cierto? Con unas teclas y una pantallita muy pequeñita, y básicamente servía para hacer llamadas telefónicas, nada más. La antena obviamente es una muy grande que se distinguía en esos tiempos la tecnología como estaba. Y así vemos cómo vamos evolucionando, ¿no? Va evolucionando un teléfono un poquito más pequeño que este porque probablemente este que está aquí, el que está aquí en esta parte primerita, probablemente haya sido de difícil acceso para las personas que quieran portarlo en su bolsillo, etcétera. Y luego vemos En ese tiempo, ya, perdón. dicen, en ese tiempo esos teléfonos creo que tenían un canguro donde se los ponían, porque sin eso era como que lo tenía que andar a cargar en la mano. Correcto, ¿no? Qué chévere, qué interesante esa apreciación. Sí, efectivamente, habían unos tipo canguros de cuero que tenían especiales diseños, ¿no? Para que la persona pueda portarlos en su cinturón o de pronto ponerlos en su bolsa también cuando quieran colocarlo para tener un poquito más de seguridad, para que no le... tenerlo portablemente para movilizarse. Luego vemos que la antena va cambiando, pero acá ya desaparece la antena. Esta antena desaparece, pero probablemente no sea porque deje de comunicarse, sino que ya está internamente. Ya se redujeron Miren que yo estoy haciendo un análisis técnico de lo que yo conozco, pero ustedes tienen que investigar de lo que ustedes tienen que hablar. Ya luego les explicaré por qué tienen que investigar. Entonces aquí en esta imagen yo puedo apreciar de que primero la pantalla ya es más grande. Si miran, la primera tiene una pantalla, aquí puedo distinguir más pequeña, acá puedo distinguir que va siendo un poquito más grande, aquí es algo más grande. Los botones eran muchos, ahora ya van reduciéndose y van quedando pocos botones. Inclusive hay unas teclas especiales para el uso de lo que es los accesos a programas que antes no tenían ningún programa, los celulares antiguos, antes no habían programas. Solo era nomás como los teléfonos convencionales, hacer la llamada y punto. Pero en el momento que empiezan los programas a surgir, es decir, los softwares, las aplicaciones, ya empiezan a haber botones para el manejo de esas aplicaciones. Pero todavía no son tan sofisticados, eran gruesos, eran pesados, tenían sus baterías sumamente grandes y eran demasiado difíciles de portar. Luego habían diseños especiales, como por ejemplo implementarle una pantalla más grande y que el teclado sea un poquito más visible. Inclusive le colocaban a manera de una tapita para que sea fácil manipular y abrir. Bueno, aquí me estoy saltando algunos modelos que habían, ¿no? Pero todo llega a caer en una pantalla mucho más grande, es decir, ya se eliminan las teclas, ¿no es cierto? Bueno, este es un ejemplo, chicos. Yo no estoy dándoles clases de informática, ni mucho menos, porque ustedes están en educación artística. Me hubiese gustado un poquito hablar de estos temas que son para mí son muy interesantes. Pero realmente este es un ejemplo. Este es un ejemplo cuando yo dibujo o grafico un símbolo que identifica que es un teléfono celular, pero proporciono la técnica de la evolución, cómo estos elementos van evolucionando, van cambiando a lo largo del tiempo. Estoy imaginándome que aquí cada uno está en su década, ¿no? La década de los 70, 80, la década de los 90, la década de los años 2000, 2001, 2002, 2003, la década del 2008, 2009, 2010, 2011, tal vez 2012 también. Y acá llego, ¿no? La época de los años 2005, 2015, perdón, 2016, 2017 y probablemente ahora, hoy en día, en el 2020. Entonces, como vemos, hay una historia, hay una época, hay una década que marca la diferencia en cada uno de ellos. Entonces, esta es mi explicación en palabras, como ustedes lo acabaron de escuchar, pero realmente esto es lo que nosotros tenemos que hacer, un gráfico con cualquier simbología. Llámese tecnología, por ejemplo, pueden hacer la evolución de las computadoras. Usted escoja, por favor.
la evolución de las cámaras, la evolución de las impresoras, o de pronto la evolución de los micrófonos, cómo eran antes los micrófonos, cómo ahora son los micrófonos, antes tenían cable, ahora son inalámbricos, cómo eran las cámaras de video antes, usted tiene que investigar. O aquí, por ejemplo, cómo eran las plumas en la antigüedad, ¿no? Ahora cómo son las plumas o esferos, ¿no? Cómo ahora ya tenemos los esferográficos. Usted tiene que investigar, ser como una especie de investigador y estar indagando y buscando la información. Entonces, cuando usted haya escogido el tema, usted deberá hacer un gráfico con todos los elementos. No sé cuántos elementos tendrán. Aquí hay 5 elementos. Usted puede hacer de 3, de 4, de 6, de 10, de 20 elementos que le guste. Escoja usted la razón. Por ejemplo, aquí vemos más elementos más. Por ejemplo, aquí vemos el tema de los guantes inalámbricos, o perdón, los guantes eléctricos. Cosas un poquito más futuristas, ¿no? Los controles de los famosos juegos, ¿no? O cómo está el tema de lo que son los controles remotos. Bueno, aquí les dejé un ejemplo porque en internet hay millones de simbologías de tanto científicas. Acá les coloqué, ¿no? Acá les coloqué. Vamos a bajar un poquito el zoom. Acá les coloqué. Dice, crea con los símbolos antes presentados, es decir, los que ya fui mostrando, una obra que represente aspectos sociales, ¿sí? Sociales me refiero a cuestiones, por ejemplo, el tratamiento de las personas, la parte cómo se relacionan con sus vecinos, con la gente de la ciudad, todo lo que tenga que ver con aspectos sociales. Ya saben ustedes que se topa en el ámbito de estudios sociales, qué nomás aspectos se topa, la gente, la cultura y los aspectos científicos como el que yo les mostré. Y si de pronto a ustedes les gusta el aspecto de la cultura, por ejemplo, en cultura pueden representar el tema de los bailes, como eran antes los bailes, ¿no? Yo miré un video bonito sobre la evolución del baile en la historia, ¿sí? Y me topé con unos lindos videos en la cual los chicos van bailando de acuerdo a la época, la vestimenta, cómo se vestían en los años 1930, 1940, en los años 1970, en los años 1990 y ahora en los años 2000 y picos, cómo ahora ha evolucionado el baile. Entonces yo les invito a que busquen algo que tenga que ver con la evolución. Ahora, hay personas que también les gusta el tema de la evolución de la vida, ¿no? Del hombre, o la evolución de la mujer, la vestimenta. Entonces, cualquier tema ustedes pueden apreciar, no hay ningún problema, lo pueden ir graficando, lo pueden ir de pronto guiándose en algún video o algún gráfico que ustedes puedan ver y hacer este proceso, pero no solo termina con el gráfico. Aquí, por ejemplo, yo les coloqué un gráfico en la que representa cómo es la evolución del almacenamiento en las partes de los dispositivos, ¿no? Antes teníamos nosotros un disquete, ya tendrán que investigar el que quiera hacer de ese tema. Acá hay otro tipo de disquete más sofisticado para esos tiempos, de los años 1980, 85, 90. Luego en los años 2000 asomó lo que es el CD. En los años 2008, 2010 salieron los flash memories. Y en los años 2015, 2016 empezó a salir el almacenamiento en la nube. Todo en el internet, tú guardas la información en la nube. Entonces, miren, este es un gráfico representativo de una obra de arte. ¿Por qué? Porque mezcla un poquito de la tecnología y con la innovación, la idea, como un poquito la creatividad de cómo ellos representan esas ideas, ¿no? Claro, acá ustedes ven gráficos simples, sencillos, ¿no es cierto? Pero acá le agregaron inclusive como la evolución del hombre, le agregaron la evolución de los dispositivos de almacenamiento. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Primero, escogen el gráfico o el gráfico y el tema. Luego, después de ello, se ponen a hacer un conjunto de evolución sobre cómo ha ido esos dispositivos evolucionando a lo largo del tiempo. ¿En dónde lo van a realizar? Lo van a realizar en una cartulina tamaño A4. Esto no lo van a hacer en la computadora. Lo tienen que dibujar a colores. Si no tienen cartulina, lo pueden hacer ahí en un cartón que de pronto sea liso o algún otro soporte que ustedes puedan tener. Pero la idea sería de que le coloquen color,
que sea creativo. Si es que es necesario, utilicen regla, utilicen graduador, utilicen un compás, utilicen marcadores, pinturas, colores un poquito llamativos para que sea su obra de arte. Cuando ya terminen de hacer esto, en el cuaderno o en la hoja o en algún sitio que ustedes consideren que van a presentar este trabajo, van a colocar el significado. ¿Qué significa esta imagen? ¿Qué significa la imagen de acá? ¿Qué significa la imagen de aquí? Es decir, tienen que redactar todo lo que representa la imagen. Yo, por ejemplo, me cansé ahorita en estos 15 minutos de hablar sobre la imagen que les mostré aquí, sobre esos celulares, ¿no es cierto? Todo lo que yo les dije, quiero que lo expresen en palabras, que lo describan, que redacten, es decir, que se pongan a escribir qué es lo que usted entendió o qué es lo que usted quiere representar en esa imagen. Entonces, esa parte es importante porque usted me va a poner la imagen. De pronto algunos somos buenos o somos malos dibujando, pero con la redacción es interesante cómo usted me explica de qué se trata la imagen. Entonces, por favor, hay por lo menos de un párrafo hasta 2 párrafos. No le coloqué aquí, pero bueno, ya les indico de 2 párrafos máximo. Me expliquen el significado de esa imagen. Finalizan la imagen, finalizan el significado y se van a tomar una fotografía junto a su trabajito, lo que hicieron ustedes. Y si es posible al lado de un familiar o amigo, demostrando el gráfico que ustedes han hecho, siempre con alegría y entusiasmo, por cierto, ¿no? Entonces, ese sería el trabajo de ustedes, ¿no? Pero sí me gustaría que compartan con sus familiares, amigos, la idea que ustedes tienen y de pronto ellos sean, ¿no? Los que les den, ah, sí, no, yo también comparto con tu idea cómo ha sido la evolución de esto, ¿no? Y van a llevarse algunas sorpresas, algunas ideas que alguien les pueda dar. Y eso es lo que le escriben en aquí, lo que también a ustedes les dijeron o cómo lo vieron su idea. Esas expresiones, esta forma de ver cómo a usted le quedó el trabajo, quisiera que también le escriben. Por ejemplo, pueden poner así, ¿no? A mi mamá le llamó la atención bastante estos gráficos porque se sintió identificada con algunos de estos dibujos cuando en los años anteriores era muy de moda, por ejemplo, esto, ¿no? O qué sé yo, por ejemplo, hay algunos que les dije yo que había la evolución de los trajes, ¿no? De los trajes de las personas, es decir, de la ropa, ¿no? La evolución de la ropa de las mujeres. Bueno, ahí salió Spider-Man, no sé por qué me salió Spider-Man. Ahí está, ¿no? Ahí está. Cómo antes se vestían las mujeres, ¿no? Cómo antes se vestían las mujeres en los años 1927, en los años 1900. Mami, ¿cómo te vestías tú? Claro, aquí hay unos años más anteriores, ¿no? Aquí hay otros más, por ejemplo, veamos algo más. Aquí. ¿Cómo eran los trajes de baño en los años 1910? ¿Cómo eran los trajes de baño? Entonces, grafiquen, dibujen las personas, la vestimenta, qué sé yo, los televisores. Por ejemplo, a mí me gusta la evolución de los televisores, ¿cierto? El tema que ustedes quieran, porque aquí habla de tecnología, de cuestiones sociales. Miren, por ejemplo, aquí cómo eran los televisores en los años 1930 hasta los años 1970 y nos muestra también los televisores cómo son ahora, hoy en día, en los años 2020. Bueno, por ahí quisiera que un poquito indaguen, investiguen y traten de dibujar, porque yo no quiero que copien esas imágenes y la peguen, quiero que las dibujen y que sea lo más parecido posible, porque quiero que ustedes saquen sus dotes de dibujante, ¿no? Por ejemplo, miren, en el año 1920 así era un televisor, aunque no lo crean. Y en el año 2020, es decir, 100 años después, este cambio, ¿no? Entonces, usted puede de aquí sacar una redacción y una interpretación, ¿no? ¿Qué cambió? ¿Qué detalles usted considera que son diferentes? Entonces, trate un poquito de dialogar con algún compañero, amigo, vecino, tío, sobrino, papá, mamá, sobre estos gráficos, ¿no? Obviamente yo estoy dando unos ejemplos, no quiero que solo vayan a hacer estos ejemplos. Usted tiene miles y miles de cosas de que puede hablar de la evolución.
Por ejemplo, la evolución de los autos. Alguien que le guste los autos, ¿no es cierto? ¿Cómo eran los autos antes? Ahora, ¿cómo son los autos? ¿No? Miren, qué interesante la evolución del automóvil. Hay algunos que son amantes de las motos, ¿no es cierto? ¿Cómo eran las motos antes, no? Voy a graficar, profe, cómo eran las motocicletas antes. Bueno, por ahí debe haber algún gráfico, no lo encuentro aquí a la mano. Pero ahí va la evolución, ¿no? Cómo han ido cambiando, cómo han ido modificándose los modelos. Ahí están unos modelos antiguos, cómo eran antes, ¿no? Entonces tratemos de buscar el tema que nos guste a nosotros. Principalmente se mira más en la tecnología, cómo va cambiando. Pero también se puede observar en el tema de los animales, cómo han ido evolucionando, ¿cierto? Por ejemplo, la evolución de los perros, pongámosle ahí, de los perros. A usted que es amante de los perritos, ¿cómo han ido antes? ¿De dónde salieron los animalitos, no? Como ejemplo, de aquí de lobo salieron estos de aquí y ahora tenemos estos nuevos modelos. Bueno, tengo una idea nomás, no quiero yo que sea la persona que les diga qué tema escoger, solo les diré que se pueden hacer en cualquier aspecto de la naturaleza. Aspecto científico no solamente se refiere a aparatos electrónicos, aspecto científico también habla sobre lo que es la evolución, por ejemplo, de la medicina. Sí, eso es aspecto científico, no necesariamente hay que hablar de las computadoras, de los celulares. Cómo ha ido evolucionando la ciencia, cómo ha ido evolucionando a alguien que le guste las computadoras, cómo ha ido evolucionando las computadoras. También puede Dicen, hacer. ¿Sí? los estudios de radio también. Muy bien, los estudios de radio, los estudios de televisión, cómo eran antes las caricaturas también, por ejemplo, puede ser. Por ejemplo, la evolución de las caricaturas. Lo importante no es el tema que usted escoja, lo importante es cómo usted analiza, qué cosa, analiza la situación, qué enfoque usted le da, qué es lo que representa cada una de las fases, qué es lo que usted logra darse cuenta que ha cambiado. Entonces, tienen para escoger cualquier tema, una variedad infinita y pueden ser creativos. O sea, la intención de esta clase es la creatividad del estudiante, la creatividad de cómo se dibuja, cómo se pinta, la expresión artística que usted cree, ¿no? Recuerden que un experto es una persona que ha cometido errores, puede cometer en un campo muy reducido. Entonces, puede ser que esta vez no les funcione muy bien, no les quede bien los gráficos, pero probablemente eh, con el tiempo puedan ir mejorando su forma de graficar. Pero hoy casi no calificaré solamente la parte del dibujo. Primeramente que usted le coloque un título a su obra. O sea, ¿cómo le llamarías a esta? Yo le puse, por ejemplo, a este gráfico un título, la evolución del almacenamiento. Yo acá le podría poner el título, la evolución de los celulares. ¿Cierto? Entonces, usted tiene que colocarle un título a esa obra que usted hace. La gráfica, para que usted tenga un puntaje adicional, la gráfica tiene que demostrar que sí existe una evolución. Si yo veo que el gráfico sí demuestra que ha habido algo de evolución, por ejemplo, si usted me grafica esto, yo no veo nada interesante que grafique algo evolutivo, no se entiende ninguna evolución, esto llegó a ser esto, no hay. Pero esto sí, ¿no? Desde aquí fuera una evolución hasta que llegó acá. Entonces, eso vale 2,50. El gráfico que demuestre un proceso evolutivo de la obra. Lo que usted escribe, el texto, la redacción, lo que usted comenta, vale 2,50, que es el significado de su obra. Por eso yo les decía que acá tienen que escribir en su cuaderno o en hojas qué significan los colores, qué significan las formas, qué significan esas personas, etcétera, etcétera. Y debes ser muy claro en lo que escribes. O sea, si tú ya entiendes la idea, tienes que ser claro en lo que estás explicando. Y por último, pues no, ya como para premiar a las personas artistas, pues les voy a dar 2,50 para que para ver cómo se descolocan los colores, el diseño, la forma. Por eso yo les recomendaba usar regla, usar graduador, o sea, para que sea un trabajo elegante. Recordemos que es en una hoja, es una cartulina,
tamaño A4. Entonces, ustedes pueden escoger los colores que les guste, pero eso sí, traten de ya idearse que en esa cartulina tendrán que dibujar adentro de esa cartulina todo lo que les dije del gráfico. Entonces, siempre traten de ver los colores que entonen con ese color de la cartulina, porque de pronto ustedes van a dibujar con color, qué sé yo, verde, y la cartulina es verde y como que no va a contrastar muy bien, ¿no es cierto? Entonces, o si no, van a escoger una cartulina de color azul y se van a poner a dibujar con azul. O peor aún, escogen una cartulina negra, sería fatal. Al menos si es que escogieran un color blanco para dibujar, pues les queda lindo. Pero si van a escoger cartulina negra sería muy, muy difícil que les quede bonito su trabajo. Entonces, esos detalles de cómo usted lo hizo, eso vale 2,50. Por lo tanto, 10 puntos en su trabajo final. Eso sería todo, niños. La verdad no hay mucho que trabajar aquí, solamente hay que, primerito, idearse. También se vale de que de pronto ustedes, profe, yo miré un gráfico en la computadora, en el internet, y me llamó la atención, yo simplemente la dibujé. Por ejemplo, aquí está el gráfico de la evolución del gatito Tom, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan las caricaturas Tom y Jerry? Listo, bueno, muy bien, pero váyanos explicando qué cambios usted va viendo. Entonces, las indicaciones, la forma, el análisis que usted le haga, también cuentan, ¿no? Y así habrán muchos otros análisis, como por ejemplo, aquí está la evolución del sapo, ¿no? La evolución o el sapo de la rana, no sé cómo quieran colocarlo. Ahí está la evolución, ¿no? ¿Cómo empezó a ser? Miren que aquí hablamos de un aspecto científico, ¿no? Es la biología. ¿Cómo empezó los huevitos de la ranita, ¿no es cierto? Y luego fueron un poquito criándose hasta ser embrión. Luego se convirtió en pequeño renacuajo. Luego se convirtió en un renacuajo, pero con 2 patas. Y acá con 4 patas. Y aquí ya está la rana prácticamente adulta. Entonces, miren, hay miles y millones de gráficos que lo podrían ejemplificar la idea que usted tiene. Yo les puse unos símbolos para que de pronto se ayuden viendo, ¿no? Pero en el internet hay muchos más. Por eso yo les puse como para que se ideen aspectos relacionados con la parte social. Pero en científicos hay millones todavía. Y peor aún en la parte cultural. En la parte cultural, por ejemplo, el, el, la evolución de los instrumentos artísticos, por ejemplo, la guitarra. ¿Cómo era antes la guitarra? Sí, antes era así, fue cambiando hasta llegar ahorita a una guitarra eléctrica totalmente evolucionada. Entonces, si miran, en la cultura y también existe, ¿no? En la cultura, en el arte también existe. Entonces, usted escoge en la rama que más le apasione, en la rama que más a usted le considere llamativa, y el resto es dibujar, dibujar y explicar. No se olvide de tomarse la fotografía con su familiar y acompañado de su trabajo. Y me lo envía ya sea por mi correo electrónico, ahí está, o si es que no tienen correo electrónico, que me parecería muy raro que hasta la fecha de hoy no hayan creado su correo electrónico. Todos tienen, no sé ustedes por qué están quedados. Lo envían al WhatsApp, ¿no? Eso. Ahora, chicos, yo sí quiero hacer hincapié, voy a aprovechar estos 2 minutitos más y voy a explicarles algo interesante. Verán, a mí me están llegando tareas de todos los estudiantes y yo estoy descargando semana por semana. Pero resulta que hay estudiantes que cuando ya faltando 2 o 3 semanas para terminar el parcial, me piden que les envíe la semana 3, la semana 4, la semana 6, la semana 7 recién. Yo no les culpo, a veces la tecnología no nos ayuda, a veces por cuestiones económicas no hemos podido cumplir con estas tareas. Está bien, pero sí me gustaría que organicen la información. Si ustedes tienen la semana 3, pues ahí tiene que estar la semana 3 en una carpetita, ¿no? Entonces, por favor, ¿cómo se crean carpetas? Vamos a imaginar que usted va recién a hacer su pequeño portafolio. Obviamente usted tendrá su portafolio con todas las asignaturas que usted tenga, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me llegaban un correo electrónico
Vamos a ver más o menos cómo debería ser, ¿no? Cómo debería mostrarse una carpeta compartida. Aquí en Gmail es muy fácil crear carpetas. Les voy a enseñar un poquito, ¿no? Bueno, aquí tenemos en Gmail, usted lo puede hacer en cualquier otra página de correo electrónico. Tenemos un correo, pero aquí solamente puedo enviar mensajes. Ahora, en Gmail nos aparece una opción llamada Drive. Drive, aquí dice Drive. ¿Drive qué es? Es un almacenamiento en la nube. O sea, ya no vas a guardar en flash memory, no vas a guardar en CD, no vas a guardar en disquete, peor aún, que no existía cuando tú ya estabas, cuando habías nacido, sino vas a guardar en la nube, Drive. Entonces, este es tu flash memory de 15 gigas disponible para ti. Y los estás usando, la pregunta del millón, ¿la estás usando tu flash memory de 15 gigas virtual? Yo creo que algunos no, ¿no es cierto? Bueno, este es mi disco duro virtual o flash memory virtual de 15 gigas. Yo aquí tengo todo lo que quiero almacenar, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿cómo lo hago? Esto sería mejor tenerlo en carpetas. Aquí dice mi unidad. Hagan de cuenta que este es su flash memory. Ustedes tienen aquí carpetitas como miran, inglés, lenguaje, matemática, bueno, y otras asignaturas más. ¿Cómo se crea esto? Primero nos ingresamos a mi unidad. Aquí en mi unidad nos aparece la sección llamada carpeta nueva, ¿cierto? En carpeta nueva yo puedo poner, por ejemplo, qué sé yo, décimo D, ¿ya? Y acá se apareció décimo D, ¿no es cierto? Aquí está décimo D. Ingreso a décimo D y digo, bueno, aquí voy a crear una carpeta nueva, ya sea aquí, ¿sí? Aquí pueden crearlo, o pueden hacer clic derecho aquí y ponen carpeta nueva. ¿Por qué? Porque está adentro. Ahí voy a poner, por ejemplo, educación artística. Artística, creo que sí está bien. Ya. Y miren, dentro de décimo D está la carpeta educación artística. Sigo en décimo D y sigo creando otra carpeta. Por ejemplo, matemática. Ya, y ahora sí ya tengo matemática. Bueno, voy a explicar con dos carpetas, ¿no? Ustedes ya saben que tienen que hacer matemáticas, ciencias naturales, lenguaje, proyectos escolares, inglés, etcétera. Cuando ya tengan creado esa carpetita, digamos, en educación artística, así quiero que por favor me envíen ya no quisiera que gasten mucho en enviarme el portafolio físico, porque es una pasadera de tiempo llevar el portafolio físico. Me gustaría que lo tengan guardado en su correo así. Ahí está la asignatura, educación artística, ¿no? Aquí también me voy a crear una carpetita que diga semana 1, ¿cierto? Me voy a crear otra carpetita que diga semana 2, ¿cierto? Y así siguen haciendo las semanas. Vamos a hacer solamente hasta la semana 3. Entonces usted dirá, profe, ¿para qué me sirve eso? Me sirve para que todos los trabajos vayan guardando aquí, lo vayan creando su portafolio. Esto realmente es un portafolio. Si usted se da cuenta, tiene todas las tareas y todas las asignaturas. Entonces, este es un portafolio virtual. ¿Sí? Lo mismo que entregaban en físico, en los folders, bueno, este es un portafolio virtual. Digamos que voy a presentarle al profesor Diego Domínguez las tareas de la semana 1. Aquí estoy dentro de la carpeta llamada semana 1. Esperen un ratito que se vaya las empanaditas de piña. Ya. Profe, ¿y ahora cómo le guardo aquí la tarea? Bueno, muy fácil. Aquí nos aparece en la semana 1, dice mover, crear, cambiar de color. Bueno, ahí le pueden hacer lo que quieran. Pero también pueden aquí agregarle, en estas de aquí pueden agregar archivos. Miren lo que dice, clic derecho, cargar archivos. Sí, cargar archivos. Entonces, cargamos archivos y busco, ¿no? A ver, yo me acuerdo que al profe yo ya me creé mi tarea de la semana número 14, ¿no es cierto? Y yo tengo aquí mi tarea. Ahí está la tarea cuando yo estaba, qué sé yo, haciendo el gráfico evolutivo, o qué sé yo, acá está mi archivo de PDF que yo le hice, o no, aquí está mi archivo de Word que yo ya le terminé de hacer el trabajo, ¿no es cierto? Cualquiera de lo que tenga usted, simplemente pone abrir, se empezará a cargar su archivo y ya está listo su archivo aquí. Profe, ¿y le tenemos que enviar al WhatsApp? No, no ve que el WhatsApp ¿Y probablemente cómo se le le llene. enviamos de ahí?
ya. Ustedes dirán, claro, profe, y bueno, ¿y cómo le enviamos acá? Muy fácil, miren. Simplemente lo que tengo que hacer es lo siguiente. Como ya tengo la tarea, si usted quiere me envía semana por semana, pero mejor, más fácil me dice, profe, yo le voy a enviar toda la carpeta de artística, porque a mí no me vas a enviar de matemática, pues no es cierto, me vas a enviar de artística. Entonces haces clic derecho a artística, pones compartir, ¿sí? Compartir. ¿Ok? Ese va a ser tu correo. Bueno, yo tengo un correo adicional que no es el mío, pero imagínense que este sea su correo. Aquí aparece obtener vínculo. ¿Qué es vínculo? Es lo que usted me va a enviar al WhatsApp. Ese vínculo, ese link, me servirá a mí cuando me envíe a mi WhatsApp. Profe, ahí le mando mi carpeta. Entonces envías este de aquí, ¿no? Entonces colocas así, ¿no? Estimado licenciado. Y todo lo que quieras escribir. Le envío mi portafolio. Bueno, lo que quieras escribir, todo lo que desees saludar, etc. Y ese sería un enlace para yo. Permiso, ahí falta el permiso. Aquí todavía yo no tengo permisos para poder copiar. Solamente puedo ver, pero no puedo copiar. Se supone que yo debería poder copiar tu trabajo para guardarlo en mi computadora y revisarlo, ¿no es cierto? Aquí es donde tenemos que cambiar los detalles de qué, del permiso. Miren qué interesante, ¿no? Cualquier persona que tenga este vínculo puede ver, pero solo puede. Aquí viene el de que dice leer, comentar o editar. A mí me interesa que me agreguen como editor. ¿Por qué? Porque probablemente cuando yo ingrese a este link, yo, tal como ustedes observan aquí, así voy a poder ver yo sus tareas. Entonces yo abriré y estará aquí la tarea, ¿no es cierto? Por ejemplo, les voy a poner mi link de mi tarea. Ese va a ser mi link de mi tarea. Solo de mi tarea, pero. En cambio, si yo les digo, mándenme en la semana 1, hacen clic en la semana 1. Pero si les digo, mándenme en toda la carpeta, entonces hacen clic en educación artística. Y si la profe les dice, mándenme de todas las materias del portafolio, entonces en décimo, la carpeta que se llama décimo, bueno, acá también está, ¿no? Esta, también comparten. Ya depende de lo que les pidan. Si es que es para la tutora que les va a recibir el portafolio, le hacen clic en la carpeta que diga su nombre, porque yo obviamente yo puse aquí décimo, ¿no? Pero ustedes aquí pueden poner, en vez de poner décimo, pueden poner su nombre. Aquí cambiémosle de nombre. Por ejemplo, pongámosle Sukitana. Ya. Entonces la profe le va a llegar una carpeta que se llama Sukitana, ¿cierto? ¿Ok? Y ahí estarán todas las asignaturas, ¿no es cierto? Entonces, así mismo, ¿no? Comparten toda la carpeta que se llama Sukitana. Pero si dicen, no, este solo es para la profe. Ahora quiero enviarle solo al profe de artística. Entonces hacen clic derecho en educación artística, es decir, en la asignatura. Compartir. Pero si dice el profe, no, solo quiero que me envíes la tarea número 3. Ah, ya, entonces hacen clic en la tarea 3, compartir. Y así yo podría observar, tal como ustedes están observando ahorita, yo podría abrir, así como están viendo ahorita en este momento, yo podría abrir todas las carpetas que ustedes me han compartido. Y si gusto, yo podré, miren abajo lo que dice, descargar. Descargar. Entonces yo podré descargar, su profe podrá descargar. Es más, cualquiera que tenga el enlace que usted le compartió, o sea, este enlace, cualquier persona que tenga este enlace es decir, puede tener acceso a su Drive. Y así pueden compartir y no pasan tiempo. Las ventajas, primero, de que tienes bastante cantidad de archivos para poder subir. Yo apenas voy 133 megas de más de 15 gigabytes, que son mucho espacio. Entonces tienen cualquier cantidad de archivos que pueden guardar aquí. ¿Sí? Y digamos, yo le mando ya el link de la carpeta y sigo guardando ahí los trabajos, o sea, ya los puede ir viendo, ¿verdad? Sí, entonces yo, por ejemplo, yo les puedo ya ir revisando ya. Inclusive ya con tiempo, tú ya te voy revisando aquí. Claro, tú eres profe, y si le mandé por correo, da lo mismo. Nada más que por correo, ¿qué sucede?
me estás enviando solamente la tarea 4, la tarea 5, pero y no puedo observar todo. Entonces, usted, como quien dice, ya me tiene guardado todas las tareas listitas. Miren, por ejemplo, aquí no hay nada, aquí no hay nada, no hay nada, pero, pero, si tú ya tienes en tu computadora, ya creas tus tareas, ¿cierto? Ya creas tus tareas. Entonces, tranquilamente, ponte que tu computadora se dañe. Dios no quiera y se vaya a dañar tu computadora, ¿no es cierto? Uy, profe, tengo miedo de que mi computadora se vaya a dañar. ¿Qué hago? Bueno, sígueles, sígueles copiando en tu Drive para que tengas respaldo de todas las tareas que tienes de hecho. ¿Por qué? Porque esta cuenta puedes abrirlo en la computadora de tu tía. Esta cuenta puedes abrirlo en un cyber. Esta cuenta puedes inclusive seguir abriéndolo en tu mismo celular, ¿no es cierto? Se han visto que en el celular también se puede descargar el aplicativo llamado Drive. Entonces, de tu celular ya puedes ir observando todo lo que tienes guardado. En tu palma de tu mano tienes todos los archivos guardaditos y no necesariamente tu celular se está llenando de información. ¿No ves que esto está en la nube? ¿Qué quiere decir la nube? Que no están en tu celular, están guardados en la cuenta de Google. Entonces, así te roben el celular, así se te dañe tu computadora, así te encuentres en Colombia, en Perú, en España, puedes tener acceso a tus archivos cuando quieras, a la hora que quieras, sin necesidad de llenar tanto espacio tu celular, sin necesidad de llenar tanto espacio tu computadora y tenerlo disponible. Entonces aquí ya pueden ir guardando. Y si alguien dice, digamos que viene un profe y te dice, señorita Sugitana, no tengo las tareas de matemáticas. Por favor, envíenme todas las tareas de matemáticas. Ah, ya, profe, no hay problema. Vengo acá y digo, a ver, matemáticas, aquí está, matemáticas. Listo, me pidió la profe, voy a compartirle con la profe. Copio el link, ya saben cómo tienen que cambiar los permisos, obviamente. Si no, simplemente copian el vínculo. Ya, profe, ahora sí voy a mandarle, digamos que la profe es de esta, ¿no? Ya, profe, ahorita le envío mi link, por favor, lo descargan o lo revisa, me avisa cualquier cosa. Entonces, mira, la profe ya no va a necesariamente a tener que guardar todas tus tareas, tus tareas en el celular de ella, simplemente las podrá observar nomás. Es decir, ella observará algo como esto, ¿no? Ah, sí, muy bien, sí, sí lo puedo ver. Listo, Sukitana, pero no necesitó descargarlo. ¿Por qué razón? Porque va a ocupar mucho espacio, por un lado. Y por otro lado, la profe puede abrirlo desde su celular, desde su computadora, las 24 horas. Porque, ¿qué sucede? Típico, ¿no? Tú le mandas la tarea. A mí me llegan las tareas más o menos así, verán. A mí me llegan las tareas más o menos así. Vamos a ver. Me llegan las tareas así. Vamos a ver. Por aquí tengo un estudiante que me envió una tarea. Ya, esta foto digamos que es una tarea. Pero este estudiante, como su celular estaba tan lleno, esta foto sí la tiene en el celular el joven. Yo la puedo revisar cualquier rato. Pero resulta que este estudiante me envió una tarea hace unas 3 semanas. Este es el audio que me mandó él. Y digo, voy a descargarlo. Este audio está en el celular. Ahí con él no tengo problema. Pero hay estudiantes que lamentablemente su celular no tiene mucha capacidad, ¿no es cierto? Creo que era, voy a ver si es que esta persona, creo que Anaid me mandó una tarea estas recientes, las tareas de Anaid Suárez, pero ella me envió hace unas pocotón de semanas una tarea. Creo que es de esta, no sé. Y miren, ¿qué sucede? ¿Qué dice? No se encuentra la foto. Y yo quiero calificarle la tarea de Suárez, pero ella ya la ha borrado de su celular. ¿Y ahora cómo le califico si ya ha borrado de su celular? Profe, yo ya les mandé la tarea, va a decir, ¿no es cierto? No es mi culpa que usted no la haya revisado a tiempo. Claro, pero es que tiene que tenerlo en su celular para yo poder revisar. Y eso no pasa acá con Google Drive, no pasa porque aquí están siempre guardados. Yo puedo entrar a la madrugada y poder revisar tu tarea y tú sigues durmiendo, no pasa nada, ¿sí? Así se envían las tareas, así guardan sus carpetitas. Espero que les haya servido este tip, por favor. Ahora sí, ya no hay excusa de que no sé cómo guardar, no sé cómo hacer mi portafolio. Así háganlo, por favor. De aquí les va a servir mucho, mucho estas
indicaciones. Bueno, entonces espero que les haya servido estos pequeños tips medios tecnológicos que les va a servir a ustedes bastante en su vida estudiantil. No solamente en la parte estudiantil, de pronto cuando ya terminen su colegio y vayan a la parte laboral a trabajar, les va a servir bastante también para que tengan la información muy bien guardada. Bueno, niños, niñas, estas serían todas las indicaciones de la clase. Espero que les haya servido las indicaciones. La tarea, como ustedes vieron, no es tan difícil. Sin embargo, como vuelvo y repito, pueden guiarse en las imágenes que están ahí para escoger cualquier temática que quieran realizar. No es más. No sé si hay alguna preguntita, como lo típico de la clase final. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿No? Bueno. Licenciado, que ha grabado lo cuando se está explicando. Sí, está claro. Sí, sí. Pero de todo caso, yo ya tengo... Sí. Sí, en todo caso, yo ya les mando al WhatsApp este video para que lo revisen nuevamente, ¿ya? Ahorita voy a detener en este momentito. 5, 4, 3, 2, detengo el video hasta aquí.